Y para hablar de Japón, ahora sí voy a volver a compartir. Perdón, Ahora sí voy a volver a compartir la pantalla de internet. En lo están hablando ya de guerra cognitiva. Bueno, mirá. Ahí está. Vamos acá con el tuit de la derecha diario, ¿no? Histórico. El emperador Naruhito nombró oficialmente a la ultraderechista Sanae Takaichi como primer ministra, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Japón. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando había hecho el directo, el último que había hecho antes de cortar por este tiempo, sobre el asesinato de Charlie Kirk? Yo dije, cuando asesinaron a Shinzo Abe, asesinaron al moderado, y ahora miren lo que pasó. ¿Qué dije? Estaban por elegir a una mujer que representaba la bandera del sol naciente en Japón, y la terminaron eligiendo. Se los dije. Y acá está el video cuando el Parlamento la elige. No, recordemos que elegir un primer ministro significa elegir un primero entre pares dentro de un parlamento. Así fue el momento en que el Parlamento de Japón eligió a la ultraderechista anti-inmigración Sanae Takaichi como primera ministra, siendo la primera mujer de la historia del país en ocupar el cargo. Recordemos, ¿no?, que en un sistema parlamentario el cargo, sobre todo de un país con monarca o emperador, ¿no?, el cargo a ocupar electivo es primer ministro, es decir, la gente que va a ser vota por el partido que va a conformar miembros del Parlamento, y ese Parlamento elige con una primera minoría lo que va a ser la conformación de un gobierno. Y obviamente el partido que tenga más miembros que puedan elegir esa primera minoría va a proponer a su líder. Y en este caso tengo entendido que el partido de ella, que es conservador, hizo una alianza con los libertarios, ¿no? Pero la preponderancia la tiene ese partido conservador nacionalista, que es un partido que reivindica la bandera del sol naciente, como les digo, ¿no? Es decir, el Japón de los 40. Y la pregunta es, ¿cómo llegó Japón a eso, no? Vamos a repasar un poco lo que fue la historia de Japón, porque yo se los había prometido. Bueno, también tenemos el saludo de Giorgia Meloni, que felicitó a Sanae Takaichi, ¿no? Mi más sincera felicitación, dice, a Takaichi Sanae por su nombramiento como primera ministra en Japón, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia japonesa. Italia y Japón comparten valores fundamentales como la libertad, la democracia y la cooperación para la estabilidad global. Estos principios comunes forman la base de nuestra cooperación tanto a nivel bilateral como en los principales formatos de gobernanza internacional, empezando por el G7. Convencido de que esta cooperación solo crecerá aún más, le deseo a la primer ministro lo mejor para sus futuros proyectos. Bueno, obviamente podría decir el chiste de que no se ve una cooperación así desde hace tiempo. Pero más allá de eso, les tengo un video que hizo un canal argentino también, que vamos a mirarlo, pues es cortito, dura 16 minutos. Con esto, después podemos hacer un par de reflexiones y terminar el directo. Pero, sobre todo para que vean un poco cuál es la historia del Japón moderno, también para entender de dónde vienen las dos bombas nucleares, ¿no? Esperen que voy a cambiar la velocidad. Ahí está. A ver. Sí, fuera de eso no tengo nada más, así que podemos ir acá. Bueno, confírmenme que se escuche bien, por favor. Sean todos más que bienvenidos acá al aire, su querido profesor y anfitrión, el ruso, esperando que se encuentren muy bien. Para esta semana, los mecenas han elegido la restauración Meiji, el proceso en el que Japón pasó de ser el callado del salón a el callado del salón. Y sobre todo espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de licor de arroz, porque sin más que agregar, arrancamos. Nos remontamos al siglo XIX, siglo para el cual Japón era el callado del salón, una nación cerrada y aislada del mundo. El shogunato Tokugawa había gobernado la isla durante más de 250 años bajo un sistema feudal rígido, donde los samuráis y los daimyo controlaban el país bajo la autoridad del shogun, siendo la figura del emperador poco más que un adorno político, más inútil que preservativo en la billetera de un jugador de LoL. Pero, ¿por qué se cerraron al mundo? Bueno, hay que entender que si bien es impreciso y es tirado de los pelos y es, bueno, obviamente todos los expertos en
temas del Asia-Pacífico me lo corregirían, pero sí podemos decir como aproximación que el sistema de los daimyos del shogunato es quizá lo más parecido que conocemos es el sistema feudal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Resulta que los samuráis, como vimos en mi video de Samuráis, héroe o amenaza, tenían mucho poder y abusaban de él constantemente, sometiendo a la población a impuestos excesivos y malos tratos, lo que hacía muy fácil que la gente siguiera cualquier cosa nueva que les sonara un poco mejor. Los primeros en tener acercamientos diplomáticos habían sido Mami España, Tía Portugal y los holandeses. Estos dos primeros, muy interesados en realizar la de siempre, negocios y misiones cristianas para difundir la palabra de Cristo Rey. Hello, do you have a moment to talk about our Lord and Savior, Jesus Christ? No. La expansión de ideas cristianas en algunos sectores de la población llevó a un buen número de campesinos a convertirse y rebelarse contra el shogunato, en algunos casos incluso sí, apoyados y motivados por sacerdotes cristianos. No se rebelaron masivamente, pero los pocos casos aislados como la rebelión Shimabara en 1637 llevó al shogun y a los daimyo a cagarse encima, temiendo que el cristianismo y el ingreso de armas occidentales socavara su autoridad y desestabilizara su control sobre el país. El shogunato se puso como loquita, siendo el tercer shogun del Tokugawa quien instauraría lo que se conoce como política del Sakoku, una serie de leyes para evitar el contacto de Japón con el mundo, implementando medidas que convertirían a Japón en la Inazuma de Genshin Impact o en la Cuba de hace unas décadas. De hecho, esa política del Shokoku en el shogunato terminó prácticamente durando más de 3 siglos, hasta que sobrevino lo que sería uno dice revolución, porque en términos industriales, tecnológicos y de estructuras del Estado fue una revolución, pero también fue una restauración, porque implicaría la recuperación de los plenos poderes del emperador, que fue el periodo Meiji, que vendría después. Ahora lo vamos a ver. Los japoneses no podían salir del país, el que ya estuviera fuera no podía volver, se echó patadas a los extranjeros y se persiguió el cristianismo dentro de la isla. Si te agarraban rompiendo alguna de estas reglas, más te vale suplicar por la muerte, porque las torturas niponas eran de todo menos rápidas. Según fuentes... Sí, de hecho estaba el título que se llamaba el Sheitai Shogun, que es el gran general sometedor de los bárbaros estadounidenses que vimos en el directo del domingo, el problema era el comercio desleal. Pero esto no era del todo así, puesto que con los holandeses sí mantuvieron contacto limitado durante todo este periodo. Pero como no promovían el cristianismo, se les permitió, al igual que a los chinos, comerciar en la isla artificial de Deshima, en Nagasaki. Negocios que seguían siendo bastante desparejos porque los holandeses les salían el comercio, reforzando la idea de que el cierre fue para mantener el poder. Esta decisión, si bien les sirvió al shogunato para mantener el poder, los hizo estancarse y atrasarse frente al resto de reinos occidentales que en estos tiempos no paraban de avanzar tras la primera gran globalización. Incluso se quedaba atrasada frente a la propia China, aunque esta también era bastante cerrada. Hay quienes dicen que, gracias a este cierre, Japón no sería colonizada y mamadas. A nadie le importa. Para empezar, geográficamente Japón es una isla de difícil acceso, cosa que había demostrado hace mucho tiempo el intento mongol de invasión, pero además a toda Europa le chupaba un huevo Japón en estas épocas. Estaban muy ocupados matándose entre ellos y si acaso querían ir para allá, ya empezaban a negociar con China o directamente a conseguir otras islas más facilonas como Filipinas. Con lo lejos que estaba, que no tenían nada de interés y que geográficamente eran difíciles, a las potencias occidentales les representaría mucho esfuerzo y dinero sin saber si obtendrían beneficios que hicieran el esfuerzo rentable. Cadena alimenticia. Hasta arriba está Don Lino, luego yo y los peces comunes. O sea, yo. No. Sigue el plancton y luego las amibas. Sin embargo, esto de que a todo el mundo le chupaba un huevo Japón cambiaría en el siglo XIX. No solo los transportes marítimos habían evolucionado, sino que las potencias occidentales comenzaban a buscar nuevos horizontes a los que expandirse, sobre todo territorios de ultramar y puertos comerciales en Asia, por lo que arrancaron a presionar a Japón para que éste abra las nalgas. Como muchos estaban ocupados con China en estos años, los primeros que llegarían a presionar con más fuerza serían los rusos y los yanquis. Primero, los chupavodka se habían expandido a Siberia y el Pacífico, llegando a disputar con Japón las islas Kuriles y Sajalín. Y en medio de este problema, por el otro lado llegarían los yanquis, quienes acababan de hacerle bullying a México, encontrando mediante los territorios nuevos adquiridos una salida al Pacífico, buscando por esto mismo un puerto seguro de abastecimiento para sus barcos, tanto para seguir de largo como para la pesca de ballenas en la zona. En 1853, los yanquis envían una pequeña flota a Japón comandada por un comodoro, Perry el Comodoro, quien sin entender demasiado cómo funcionaba la política en Japón, le llevaría una solicitud al emperador para que se cumplan sus peticiones y unos cuantos regalitos. Una forma de negociación un poco pasiva-agresiva. Estos regalos consistían en una locomotora a vapor, un telégrafo eléctrico, algunos vinos y licores occidentales y un telescopio, prometiendo que volverían en unos meses para conocer la respuesta. A lo que el emperador preguntó: che, loco, todo bien con los regalos, pero telescopios tenemos. Los holandeses ya nos trajeron. ¿Para qué quiero este? Nada, para nada, pedazo de oriental. Es por si, no sé, cuando volvamos en unos meses, para que veas nuestra poderosa y más grande flota a la lejanía. Digo, no sé, por si se te cruza por la cabeza no aceptar nuestras condiciones. Efectivamente, a la primavera siguiente, Perry regresó con un escuadrón aún más grande para recibir la contestación nipona. Los japoneses tuvieron que apretar el culo y aceptar las demandas de Perry, firmando así el Tratado de Kanagawa el 31 de marzo de 1854. Según los términos del mismo, Japón protegería a los marineros yanquis que naufragasen y abriría puertos para abastecer a los barcos estadounidenses. De momento, esto no
Y esa no sería, obviamente, la única especie de alianza estadounidense para establecer algún acuerdo que pudieran hacer algo por el país, ¿no? No es la primera. Y no tenemos que irnos hasta el final de la Segunda Guerra también para verlo. Se trataba de un tratado comercial en sí, pero los rusos, al mismo tiempo que ocurría todo esto, seguían esperando su propia respuesta por las islas que se disputaban. Como Japón no quería perder la totalidad de estas islas, pero tampoco quería pelear con los rusos, los japoneses le ofrecerían abrirle unas puertas comerciales en Nagasaki, Hakodate y Shimoda, además de permitirles el establecimiento de una embajada en el país mediante el conocido como Tratado Shimoda en 1855. La primera vez que esto pasaba, Japón estaba tan cogido y atrasado que no podía plantarse ante nadie. Encima veía en primera fila cómo le hacían el orto a la dinastía Qing y por supuesto que no quería que le pase lo mismo. Y la firma de este tratado fue como sacar un paquete de chicles en el colegio. De repente, Estados Unidos se enteró que el tratado ruso era mejor y exigió que también le dieran permiso a él para comerciar en sus puertos, presionándolos hasta firmar un tratado comercial en 1858, el cual es considerado como uno desigual, ya que una de las cláusulas obligaría a Japón a darle a Estados Unidos los mismos beneficios que firmara a futuro con otras potencias. Estos tratados llamaron la atención del resto de estados, que intensificaron sus presiones para poder usar puertos en la isla, obligando a Japón a una apertura forzada y espontánea previa a la restauración Meiji. Dios, lo sé, es demasiado contexto. Pero en realidad el contexto es lo importante porque en sí la restauración Meiji no va a ser tan interesante. Puertas adentro, Japón tenía una economía feudal basada en el arroz y los honorarios samuráis, lo que no encajaba con los negocios del mundo moderno. La apertura forzada a Occidente provocó rápidamente inflación en el interior de la isla, lo que recrudeció el malestar generalizado. Marcelo Bullo, en la insubordinación fundante, cuenta precisamente que Japón no tenía ni la capacidad de producir fósforos. Imagínense. Ya no solo del campesinado, sino de propios samuráis jóvenes que se vieron empobrecidos, causando que estos realicen revueltas por todos lados contra el gobierno Tokugawa, que había empezado a tambalearse en la cuerda floja. Y es ahí cuando algunos feudos influyentes como Satsuma y Chosu vieron la oportunidad para darles un empujoncito y que se terminen de caer. Conspirarían contra el shogun y usarían a la figura del emperador, ya saben, el adorno inservible ese, para legitimar un cambio de gobierno que permitiera una modernización sin que los Tokugawa metieran la cuchara. Entre algunas idas y vueltas, el conflicto desemboca en la Guerra Boshin y la abolición del shogunato, decretando la restauración imperial en 1868. Y volviendo al joven emperador Meiji de 15 años, el verdadero líder de Japón. Bueno, más o menos, porque sigue siendo un títere de aquellos que ganaron la pulseada a los Tokugawa, pero al menos tenía más voto ahora. Es acá donde comienza el periodo de la restauración Meiji, llamada así por el propio emperador, en la cual las personas detrás de este, es decir... Tengamos en cuenta que esa coalición que dio al joven Meiji de 15 años como nuevo emperador, estaba conformada principalmente por universitarios, jóvenes nacionalistas universitarios. Nacionalistas en sentido amplio, ¿no? Tratemos de entenderlo desde ese punto de vista. Un grupo de samuráis reformistas y burócratas, los samuráis acabarían con los samuráis, Siempre se trata de dinero, Spider-Man. llevarían al atrasado nipón a un proceso de modernización acelerada. Entre los nombres más destacados figuran Okubo Toshimiki, que básicamente organizó la modernización económica, Ido Takayoshi, que diseñó el nuevo gobierno, Ito Hirobumi, que formularía la constitución Meiji, y Fukuzawa Shukichi, un intelectual que insistía en que Japón tenía que copiar lo mejor de Occidente si quería ser tomado en serio. Armar el mejor equipo de los últimos 50 años. Lo primero que hicieron es, siempre por medio del emperador, anunciar el juramento de los 5 artículos, que proponían el camino de objetivos a seguir para la modernización nipona. Estos eran la abolición del feudalismo, un sistema de consejos y la apertura de la educación extranjera, industrialización y eliminación de restricciones feudales, y elevar el rol del emperador en el gobierno como una figura fuerte para unificar el país. Fíjense, centralización del poder, establecimiento de la burocracia nacional, eliminación de los ejércitos regionales, eliminación de las intermediaciones y las formas antiguas de organización como los samuráis y el shogunato, precisamente para que se establezca lo que es un Estado-nación moderno que pudiera competir en el escenario internacional. Todo esto se hizo Pujante, industrial, que tuviera capacidad industrial. sumamente rápido, en modo turbo. Los dominios feudales se abolieron en 1871 y se crearon prefecturas en su lugar bajo control estatal. Prefecturas como las que conocemos hoy en día. En 1889 se proclamó la Constitución Meiji con un sistema parlamentario ¿Qué haces, Toledo? No estoy enojado. muy inspirada en la de la reciente Alemania unificada, con la diferencia de que acá el emperador siempre tendría la última palabra, elevando así la figura del monarca. En lo económico dejaron de depender del arroz y empezaron a crear una economía moderna, con industrias, fábricas y empresas que luego se convirtieron en los grandes Zaibatsu, como Mitsubishi y Mitsui, que por supuesto que en este momento no hacían autos, no se apende. También cambiaron el sistema tributario para que la gente pagara impuestos con dinero y no con arroz. O sea, gente, la población nipona seguía usando arroz como moneda de cambio incluso en estas épocas. Me imagino... Fijémonos, ¿no? ¿Qué nivel de lo que mucha gente diría atraso estamos hablando? Bueno, tiene que ver también con un país que no está integrado.
los ponjas yendo a comprar barcos tipo, che loco, ¿cuántos kilos de arroz por este acorazado? Quiero ese auto. Te doy 2 gallinas por él. Oh, 2 gallinas, sí. Qué generoso, amigo, no te espantes. Solo vengo a cenar y este auto vale como 10.000 gallinas. En lo militar dieron de baja al modelo samurái y adoptaron un ejército basado en el modelo prusiano, con servicio militar obligatorio, para después embarcarse en guerras en las que pudieran tener puertos de ultramar y concesiones territoriales. El modelo prusiano es clave, porque precisamente a eso es lo que voy con la influencia, una de las primeras y notables influencias occidentales en la modernización de Japón. Porque no es solo el impulso por integrar un mundo y tener un estatus de potencia mundial dentro de ese nuevo mundo, ¿no? De potencias modernas. Estamos hablando de que adopta el modelo de Prusia, que precisamente se basa también en un aspecto común, que es la unificación del Estado-Nación, no a partir de una república, ¿no?, liberal, sino a partir de la consolidación de un imperio y de una monarquía, podríamos decir, ¿no? Pero de características militares, ¿no? Como era el modelo prusiano de Estado alemán. Dicho sea de paso, ¿no? Modelo militar que fue replicado en Argentina por distintas personalidades. Podemos establecer la línea sucesoria, ¿no? Roca, Agustín P. Justo y Perón, pues, son los que reforzarían esa línea de formación militar o de estructura militar, para ganar así más dinero y glorificar el nacionalismo japonés. Estas se verían reflejadas en la guerra sino-japonesa de 1895 y la guerra ruso-japonesa en 1905. Esta última es la primera vez en la historia en que un país asiático derrotaba a una potencia europea. Ya he hecho videos sobre cada una de estas dos guerras, así que no me detendré en ellas. Si querés saber más al respecto, te dejo el link de ambos videos en la descripción. Cuando Rusia era europea. Después vino el comunismo. En el ámbito educativo, implementaron un sistema obligatorio en 1872, apostando a formar científicos, ingenieros y militares que sostuvieran la modernización. Enviaron misiones a Occidente para aprender lo mejor de cada país y aplicarlo en casa. Con estas reformas, Japón pasó de ser un país medieval a una potencia mundial en 40 años. Lo lograron porque supieron equilibrar tradición y modernidad, manteniendo su identidad nacional mientras tomaban lo mejor de Occidente, cogiéndose a un par de perras en el camino y legitimando todas sus acciones. Eso es muy interesante porque, y quizás lo que más me ha llamado la atención de la historia de Japón, y por eso recomiendo que traten de leer la historia moderna de Japón porque es interesantísimo, cómo han tenido no solamente idas y vueltas, sino en el mismo momento combinado cuestiones modernas con tradicionales, o sea, el refuerzo de la tradición a partir de una serie de reformas tendientes a lograr un país moderno. Eso siempre, esa ambigüedad japonesa es algo que siempre me ha fascinado del país en sí. Mediante propaganda nacional. Por supuesto que encontraría ciertos obstáculos o problemas. Primero, los campesinos y obreros sufrían condiciones laborales de mierda. Bueno, como en todo capitalismo Tal cual, Fede, tal cual. Siglo XIX. Hubo facciones de samuráis, incluida la Satsuma que ayudó para la restauración imperial, que se arrepintieron y decidieron ponerse en contra, dando lugar a la rebelión Satsuma en 1877. Pero esto sería solucionado como en los viejos tiempos. Dispárenle con ternura. Y además, la restauración Meiji encontró una resistencia cultural ante aquella parte de la población más tradicionalista que prefería que no hubiera nada del extranjero en el país. Una visión muy extremista, ya que si nos damos cuenta, Japón no necesitó al final abandonar sus tradiciones para abrirse a Occidente. Sin embargo, esta última dificultad sería cubierta muy hábilmente con otra de las características principales de la restauración Meiji, la propaganda. El gobierno fomentó el militarismo y la idea de, aunque un poco hipócrita, Japón y los japoneses eran únicos, especiales y los mejores, pese a que lograron todo esto occidentalizándose justamente. Pero gracias a esto mismo se legitimó el poder expandirse Ahí está la ambigüedad. Asiáticos con aprobación del propio pueblo, como la anexión de la Corea ya independiente en 1910, comenzando así el camino de Japón como una potencia colonialista, y reforzando la idea de que el único estado que parece inocente en la historia es aquel que no ha tenido el poder para ser culpable. La era Meiji terminó oficialmente el 30 de julio de 1912, cuando el emperador Meiji murió tras 44 años de reinado. Su hijo, el emperador Taisho, no tenía ni la presencia ni la capacidad política de su padre. Si bien al papito mi rey Meiji lo manejaban, tomaba ciertas decisiones a medida que iba creciendo porque tenía cierto carácter, pero en el caso de su hijo, su salud frágil permitió que el poder pasara de la figura imperial al parlamento y a los partidos políticos, marcando el fin de la restauración y el inicio de la era Taisho. Japón había dejado de estar en modo modernización turbopapeadora para entrar en modo sexo, con ganas de romperle el culo a toda forma de vida asiática que respirara cerca de su isla y tuviera un pedazo de tierra con el que pudiera quedarse. En conclusión, la restauración Meiji comenzó para cumplir ciertos objetivos y terminó porque ya los había cumplido y los objetivos comenzaron a ser otros. Está bien, chicos, ya dejé de ser racista. Estaba bromeando, ahora soy aún más racista. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y élites. Bueno, ahí está.
ahí tenemos básicamente lo que era un resumen rapidísimo de lo que fue la historia moderna de Japón, cómo fue que iniciaron el proceso modernizador. Y es muy interesante porque después de eso tuvieron lo que sería ya la década del 20 en adelante, lo que es la escuela de Kioto, muy interesante, de las cuales se tienen miembros interesantes de esa escuela, como un pensador que influyó mucho en la escuela de Kioto y trataba de tomar esa influencia, incluso también alemana, ¿no? Sobre todo de Nietzsche, de Heidegger, de Jaspers, del existencialismo temprano, y tratar de combinarlo para una revitalización, no de forma dogmática, sino de forma dinámica de lo que es el Zen, que es la tradición budista de Japón. Y estoy hablando de Kitaro Nishida, con su obra, por ejemplo, entre muchas otras, Indagación del Bien, que la tengo acá. Muy, muy interesante. Es un libro de filosofía, por supuesto, ¿no? Pero es muy interesante porque desde la década del 20 en adelante, la parte intelectual de la juventud, más ligada al nacionalismo, más ligada a entender el destino de Japón como un destino universal, pero que nacía del patriotismo y del nacionalismo japonés, para llevar una idea, si se quiere, de militancia cultural, humanista, pero que al mismo tiempo combinaba los esfuerzos políticos de Japón, inclusive imperiales. Esto se fue de las manos en los 40, cuando finalmente se integra, o antes de los 40, obviamente, que se integra Japón al bando del eje, con la Alemania nazi, con la Italia de Mussolini. Y siendo el último país que no se rendía, de la Segunda Guerra Mundial, finalmente la única solución que tenían para que se rendiera, porque no es que el emperador no se rendía, no se rendían los combatientes japoneses, que eran los samuráis modernos. La solución que trajo Estados Unidos, incluso como forma de experimentar, fue las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue una tragedia. Desde entonces, Japón se ha subordinado sistemáticamente a las decisiones políticas de política exterior de Estados Unidos y, obviamente, ha generado una constitución nueva que le quitaba todos los poderes al emperador y que incluso renunciaba a la bandera que hasta entonces se conocía como la bandera de Japón, que era la del sol naciente, y se quedaba con la bandera, podríamos decir, de paz. Y de ahí, cuáles son una de las condiciones por las cuales Japón va a reconstruirse como país, va a ser firmar no solo la rendición, sino incluso la renuncia a tener fuerzas armadas con capacidades ofensivas. Es decir, ¿qué va a tener Japón entonces? Un ejército, entre comillas, defensivo. Bueno, esto es lo que empezó a entrar en crisis ya desde el gobierno de Shinzo Abe, ¿no? Que es el primer ministro de Japón, que era conservador, que luego de ser primer ministro, en un discurso público en las calles, fue asesinado hace ya unos 5 años, creo. O 3 años que lo asesinaron a Shinzo Abe. Fue en 2022. Y eso es lo que le decía al principio. Asesinaron a un moderado. Ahora fíjense quién asume Japón. Asume Sanae Takaichi, que es una mujer que prácticamente quiere volver a la bandera del sol naciente. Entonces, estamos en un loop de la historia donde Japón vuelve a restablecer sus ambiciones imperiales. Estamos hablando de que Japón no solamente quiere volver a tener hegemonía sobre el Asia-Pacífico, que obviamente tiene razones también para tenerla, pero inclusive es un gran contrapeso del crecimiento regional chino, que han sido históricamente y casi irremediablemente sus enemigos de ellos. Acá dice Fede, escuché que la rendición fue por la ofensiva rusa en territorio chino. Se comieron una paliza y prefirieron rendirse ante Estados Unidos. Sí, eso también. Pero más allá de eso, es otra parte del mundo en la cual también se está agitando el statu quo y un país que parecía que había abrazado, entre comillas, la bandera de la paz, de repente cuenta con una juventud
que obviamente harta del nihilismo imperante, también importado de Occidente, quiere volver a tener orgullo nacional, quiere deshacerse de esta temprana inmigración ilegal que un país como Japón, aunque moderno, tradicional también, ya le afecta demasiado rápido o lo irrita demasiado fácil. Es decir, votaron a una mujer de valores tradicionales que pone un ministerio de deportaciones masivas. Y no estamos hablando de un país invadido como Europa, que Europa es un continente realmente invadido. Estamos hablando de Japón, que tiene muy poca inmigración, poquísima comparado con el resto del mundo, pero donde ya esa poquita inmigración los irrita lo suficiente como para votar a una mujer así. Entonces, este es otro síntoma de cómo el mundo está cambiando y estamos viendo un mundo menos idealista, más real, más hostil también, pero más real. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la óptica para empezar a definir las cosas como son, dejar de hablar de, no, porque los derechos humanos, bueno, ya vimos lo que es la Comisión de Derechos Humanos, lo permeable que es a la corrupción, lo permeable que es la Organización Mundial de la Salud, a todo el lobby chino y de los privados como Bill Gates. Entonces, vamos a hablar del mundo real, no del mundo imaginario del liberalismo político. Vamos a hablar del mundo real, el mundo realista. Y con esta reflexión podemos cortar acá y ya el martes que viene los esperaré con algún otro tema de actualidad internacional. Y este domingo, les recuerdo que este domingo tenemos el directo en este mismo canal, en colaboración con Matthews de Resistencia Antidistopía, que vamos a tocar el tema de las elecciones, los primeros resultados, porque el directo va a ser a las 19 horas, los primeros resultados y un análisis histórico de lo que es la política argentina. Así que los espero entonces. Muchas gracias por estar del otro lado, a todos los que estuvieron prendidos en este directo y muy buena noche.